En septiembre de este año acaba de darse a conocer que saldrá de la cárcel Serafín Zambada, el hijo del Mayo, por buena conducta y por su juventud y porque está arrepentido, y algunas personas dicen que también por esta carta que envió la mamá de Serafín, esposa del Mayo, a la juez Dana Sabrow, que fue la que atendía su causa. Es una carta muy curiosa porque habla de cómo conoció al Mayo, de sus papás, de cómo los mataron, de cómo ella vivió huyendo durante mucho tiempo, asustada, y de que el dinero no es todo en la vida. Miren lo que dice. Esta carta, por cierto, está publicada en el semanario Río 12, para quien pudiera pensar que no es original, que es una carta apócrifa. No, ahí está redactada la nota en Río 12 para que vean de qué se trata. Soy la señora Leticia Ortiz Hernández. Nací el 13 de noviembre de 1964 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Mis padres fueron Agustín Ortiz del Río y Amalia Hernández Sicairos. Mis abuelos maternos fueron Manuel Hernán Bernal y Antonia Sicairos García. Nací en la ciudad de Culiacán, como lo menciono antes, pero pasé toda mi infancia en el pueblo de El Salado, Sinaloa, a 40 kilómetros al sur de Culiacán. Ahí hice mis estudios de secundaria y preparatoria y nivel profesional, licenciada en psicología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el año de 1948, mis abuelos maternos emprendieron un pequeño negocio, abrieron un restaurante en las orillas de la carretera internacional México-Nogales, en el poblado de El Salado. Era un matrimonio quizá como muchos de esa época, con sus momentos felices y ratos tristes. Trabajaron muy duro para salir adelante en su negocio. En ese entonces mi madre tendría unos 10 años aproximadamente y empezaba a ayudar a mi abuela con las labores del restaurante. Al paso del tiempo mi madre tendría unos 22 o 23 años y ya era la encargada del restaurante. Mi abuela Toña, como todos en el pueblo le llamaban, era la cocinera. Me cuentan algunas personas de mi pueblo que era única para ese sazón rico y especial que le daba a los comensales y saboreaban con gusto y placer, asegurando el regreso de los mismos. Yo recuerdo que mi madre era una mujer muy hermosa físicamente y de un carácter muy agradable, muy sociable y sobre todo muy humanitaria. Un día llegó mi padre al pueblo. Él venía recién egresado de la Escuela Nacional Forestal que se encuentra en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Me parece que esta escuela ya no existe, pero bueno. Mi padre venía de una familia muy humilde y trabajadora. Con mucho esfuerzo y sacrificio estudió una carrera profesional. Cuando él termina sus estudios, lo asignaron al estado de Sinaloa, específicamente a la comunidad de la Cruz de Lota, entre Mazatlán y Culiacán, incluyendo también la sierra de Sorutato. Una ocasión que hacía su recorrido en Culiacán, Mazatlán, llegó a comer al restaurante y fue ahí en donde conoció a mi madre e inmediatamente quedó enamorado de ella. Eso me contó alguna ocasión mi padre. Al poco tiempo de noviazgo se casaron y mi padre se quedó a vivir en El Salado. Tuvo la oportunidad de comprar un terreno aledaño a la casa de mis abuelos y estas dos casas se comunicaban por el patio trasero de la casa de mis abuelos. Mi madre siguió ayudando a mis abuelos en el restaurante mientras mi padre trabajaba para el gobierno federal. Como lo dije anteriormente, mi padre era un empleado del gobierno federal. Su función era resguardar la flora silvestre, cuidar los bosques, pero sobre todo evitar la tala de árboles y explotación de la madera. Trabajó por 30 años en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, dependencia del gobierno del estado. Tuvo una formación semi-militarizada cuando estudió en la escuela forestal y muy a menudo los llevaba a la práctica en nuestra casa. Recuerdo siempre nos levantaba a mis hermanos y a mí con una corneta entonando el toque de Diana. Mi padre fue un hombre muy trabajador y nunca nos hizo falta nada en casa. Era honrado, estricto y sobre todo muy servicial. Siempre platicaba con mucho orgullo de su tío abuelo, hermano de su abuelita, el general Lázaro Cárdenas, quien fuera presidente de la República Mexicana en aquel periodo de ser. Decía que su tío era un orgullo nacional y que había sido el mejor presidente de la República Mexicana. Yo terminé mis estudios profesionales de licenciada en psicología en el año de 1986 y en 1987 realicé mi servicio social. En 1988 me fui a la ciudad de Mexicali porque ahí vivía una hermana de mi madre y le pedí asilo en su casa. Quería empezar una vida nueva y diferente en otro lugar, ya que yo vivía en Mexicali
una ocasión me encontré al padre de mis hijos y nos saludamos. Ya nos conocíamos de toda la vida, puesto que él es del pueblo aledaño al Salado, habla de su esposo el Mayo. Inmediatamente que empezamos a salir yo me enamoré de él sin importarme todo lo que mis padres me habían inculcado desde pequeña. Cuando mi padre se entera que yo inicié una relación con el señor Ismael Zambada, el padre de mis hijos, inmediatamente me retiró el habla por 2 años aproximadamente. Como lo mencioné antes, mi padre era muy estricto y no le gustaba esa relación amorosa que yo había empezado. Mi padre fue un hombre que siempre estuvo en contra de todo lo que fuera ilegal. Yo empecé la relación con el padre de mis hijos en 1988 y 2 años después, en 1990, nace mi hijo Serafín. Y al siguiente año, en 1991, nace mi hija Teresita. Mis 2 hijos son ciudadanos americanos por decisión mía, ya que yo vivía en ese entonces en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por tal motivo y por la cercanía con Estados Unidos es que nacieron allá. Viviendo en Tijuana, conocí a toda la familia Arellano Félix y el padre de mis hijos tenía una relación muy estrecha con ellos, en especial con Benjamín, y era tan especial la relación que es el padrino de bautizo de mis 2 hijos. En 1992, después del nacimiento de mi hija y al poco tiempo después del bautizo, las cosas empezaron a estar muy mal con los Arellano Félix. En marzo de 1992 tuvimos que venir de Tijuana a Culiacán porque empezó la violencia. Fueron muchos años de peregrinar y de sufrir miedos. Empezaron los Arellano a matar gente en Culiacán por el solo hecho de ser de esta ciudad. Desde el año de 1992 hasta el año 2000 fueron días muy difíciles y muy sangrientos, una guerra estúpida y sin sentido donde muchas familias quedamos destrozados y con un dolor muy grande en el corazón. En marzo del año 2000 fuimos al carnaval de Mazatlán y mis papás invitaron a mis tíos, hermano de mi padre y su esposa, para que viniera el fin de semana a pasarla juntos en familia. Fuimos todos de mi casa, mis hermanos, mis hijos y yo por 3 días estuvimos reunidos. Pero el lunes 6 de marzo del 2000, mi hijo Serafín amaneció con varicela y mucha temperatura. Todo el día, recuerdo, anduvo muy llorón, con malestar. Lo llevé al hospital en Mazatlán y por la tarde seguía molesto. Estábamos todos, papá, mamá, tío, tía, hermanos, mis hijos y yo, comiendo en el restaurante y mi hijo Serafín seguía llorando porque se sentía mal. Recuerdo que mi hijo me dijo: mamá, llévame con mi doctor para que me atienda porque él sí me va a sanar. Entonces tomé la decisión quizás más acertada de mi vida y les comenté a mis papás y a mis tíos: me regreso a Culiacán porque el niño quiere que lo vea su doctor, el doctor Rigoberto Carrasco Salas. Mis hermanos dijeron que ellas también se regresarían a Culiacán conmigo. Entonces nos despedimos por última vez de mis padres y tíos. Nunca olvidaré esa tarde. Sería el último beso y abrazo que recibiéramos de mis padres y mis tíos. Salimos de Mazatlán como a las 6 de la tarde y llegamos a Culiacán como a las 8 de la noche, directo al consultorio del doctor Rigoberto Carrasco Salar, pediatra de mis hijos. Una vez fue atendido Serafín por su doctor, nos fuimos a la casa como a las 9 de la noche y como a las 9:30 recibo esa fatal noticia donde me decían que habían asesinado a mis padres y unos minutos más tarde también a mis tíos. En ese momento me dio el dolor más grande de mi vida. Fue un dolor desgarrador. Todavía en este momento que estoy escribiendo estas líneas, me da un dolor en mi corazón por la pérdida de mis seres queridos. Quizás Dios nuestro Señor se compadeció del resto de la familia y cuando la enfermedad de mi hijo Serafín, la enfermedad de mi hijo Serafín, para que nos regresáramos a Culiacán y evitar morir el resto de mi familia, incluyéndome a mí y mis hijos. Fue un golpe muy duro. Tardé de 2 a 3 años en sobreponerme. Primeramente tuve culpabilidad porque yo me repetía que por mi causa habían matado a mis padres. Después tuve una depresión muy grande y delirio de persecución. Llegué a pensar que toda la gente quería matarnos y tomé la decisión de irnos a Estados Unidos con mis hijos para que estudiaran y tuvieran un mejor nivel o un mayor nivel de vida. Estuvimos viviendo 2 años en Phoenix, Arizona, y en ese lapso de tiempo empecé a liberarme de la depresión y el miedo que había tenido. Después de 2 años regresé a Culiacán porque mi visa se vencía y quise renovar, pero me fue negada. Entonces me vi en la necesidad de mandar a mis hijos a un internado por alrededor de 2 años.
Todo ese tiempo que estuve separada de mis hijos sufrí mucho. Pensaba que eran muy chicos para estar sin mi apoyo y sin mi cariño. En el año 2008 volvía otra vez la psicosis a Culiacán. Mataron a un hijo del Chapo y todo Culiacán se volvía un caos. Empezaron los problemas con los Beltrán Leiva y entonces tuvimos mis hijos y yo que abandonar Culiacán, y al único lugar donde podía acompañarlos era Canadá, y como no tenía yo mi visa americana, pues volamos a Vancouver. Allí estuvimos 6 meses viviendo mientras las cosas se tranquilizaban en Culiacán. En el 2009, ya en Culiacán, mi hijo empieza la carrera de ingeniero agrónomo, pero en el 2010 se casó con Eyameli Torres. No me agradó la idea de que mi hijo se casara sin terminar sus estudios, también porque yo no quería que se casara con una familia que lo haría aún más perpetuar el sistema de narcotráfico y violencia en el que creció. Habíamos estado luchando con muchos problemas que sabía se acentuarían si estableciera una relación con la familia de su esposa, y no me equivoqué. Creo que mi hijo comenzó su crisol cuando se involucró con esa familia. Yo tuve una educación directa y cercana con mis padres, pero yo sé que los decepcioné cuando me enamoré del padre de mis hijos. Pagué caro esa arriesgada decisión y perdí a mis padres debido a esta maldita guerra. Espero que el día que yo esté reunida con mis padres, que me habrán perdonado por haberlos llevado a este abismo que aún no encuentro el final. No sé por qué dicen que el dinero trae felicidad. Qué equivocados están los que esto piensan. Yo traté de educar a mis hijos lo mejor que pude, aunque mi hijo se había casado, yo siempre le exigí que no abandonara sus estudios, y como mi hijo es un muchacho noble y obediente, siempre me escuchaba y trató de terminar sus estudios. Solo le falta titularse. Primero Dios, el día que mi hijo obtenga su libertad, trataré de que termine su carrera profesional. En agosto de 2010 nació Vicente Ismael, mi primer nieto, y me llené de emoción al conocerlo, pero inmediatamente nos dijeron los doctores que traía un problema cardíaco y que era necesaria una cirugía. Bendito Dios, a los 7 días de su nacimiento se logró operar con éxito y hasta ahorita es un niño muy sano. Bendito mi Dios. Le pedimos mucha oración a Dios nuestro Señor y la Madre de Dios que salvara a mi nieto y que le diera la oportunidad de vivir, y nos escuchó. Actualmente yo me dedico en cuerpo y alma a la educación de mis nietos Vicente y Serani. Estoy volviendo a empezar como mamá, ya que la mayor parte del tiempo están bajo mi cuidado. Diario los llevo desde El Salado a Culiacán a la escuela, y por las tardes reciben clases de natación y 2 veces por semana acuden a psicología. Vaya que sí. Sin más, por el momento me despido de usted, su atenta servidora, señora Leticia Ortiz Hernández. Es una carta de la esposa del Mayo a la juez que atendió el caso de su hijo, Serafín. Fíjense, estuvo desde el 2013 que lo capturaron, pues, híjole, ni 5 años, o 5 años se va a pasar en la cárcel. A ver que los agarren ustedes con un churro de mota, a ver cuántos años les echan. Me parece ridículo, ¿no? Es increíblemente, así pasa con las leyes en Estados Unidos. Seguramente pues a este tipo le sacaron toda la sopa, decidió colaborar, buena conducta, arrepentimiento, así entre comillas, juramento de no volver a delinquir, pero pues ya ven, también decía lo mismo Caro Quintero y ya anda en las mismas. Ahí se las dejo, compas. Saludos.